Sale al aire en 3, 2, 1. Hola, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Historias de un LP, este programa que hacemos el segundo martes de cada mes. Esta vez, de nuevo, tocó que no era el segundo martes, por diversas razones, es el tercero, pero bueno, la idea siempre ha sido el segundo martes, ¿no? Pero bueno, estamos muy contentos esta vez de estar con profes que pues es la primera vez que nos acompañan y también alumnos que, si mal recuerdo, es la primera vez que nos acompañan. Y para nosotros es lo más gratificante poder compartir estas charlas, además de con ustedes, el público, pues con personas que son colegas, que sabemos que pues tienen gustos muy particulares, ¿no? Como el de hoy, y con alumnos, por supuesto, ¿no? Entonces quiero darle la bienvenida. Bueno, voy a empezar primero por Gabriela Silva, que es nuestra directora de carrera de aquí del campus Puebla. Bienvenida, Gaby. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí y pues espero ansiosa nuestra historia del LP de esta vez. Muchas gracias, Gaby. Bueno, continúo con Flavio Everardo, profesor de planta de aquí también del campus Puebla. Hola, Flavio. Hola, Oscar, hola a todos. Hola, gusto verlos a todos. Híjoles, creo que tenemos mucho material para una sesión muy divertida hoy. Muchas gracias, Flavio. Continúo con Gabriel Rodrigo Gil, que ya ustedes lo conocen, ¿no? Es el hombre que lo sabe todo, ¿no? Y bueno, siempre está como en la dirección de nuestro estudio, ¿no? Pero además, bueno, pues él da las certificaciones de Pro Tools. Bueno, es el chico maravilla. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos. Muchas gracias por las flores, pero no, en estas sesiones yo siempre termino aprendiendo de todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente, ver a nuevos profesores que se unen a este proyecto súper interesante que siempre nos emociona mes con mes. Muchas gracias y a darle a esta sesión súper particular. Muchas gracias. Y bueno, voy a presentar a nuevos rostros aquí en Historia de un LP. Voy a empezar por Juan Carlos Cortés Stefanoni, un amigo de hace tiempo en lo particular, ¿no? Pero recientemente, bueno, será como 2 o 3 semestres que se unió aquí al TEC. Y bueno, pues él es un especialista en rock, está próximamente a doctorarse en musicología ahí en la FAM, ¿no? Y pues nos da muchísimo gusto tenerte aquí, Juan Carlos. No, hombre, no, muchas gracias, de verdad, a todas, a todos. Yo desde cuando quería ya, se me cocían las habas, como decimos, de participar en este programa, pero bueno, no se había dado, pero bueno, ya estamos aquí, de verdad es un enorme placer también compartir con muchos de ustedes, mis colegas y algunos alumnos que no tengo todavía el placer de conocer en persona, pero bueno, aquí estamos. De verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, un joven pero viejo conocido de todos nosotros, Aldo Teomizzi, que ya fue alumno del TEC de Monterrey y ahora es profesor, ¿no? Así que pues lo conocemos ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Aunque pues él es realmente muy joven. Hola, Aldo, ¿cómo estás? Hola, Oscar. Gracias. Como dices, ¿no? Ustedes vieron mi proceso de gestación en el TEC, pero pues la verdad me da mucho gusto estar aquí. Como dice Gabriel, también un buen amigo mío. Vengo a aprender y a compartir lo que pueda compartir y les agradezco. Me da mucho gusto ver a todos los que están acá. Muchas gracias, Aldo. Y bueno, voy a presentar a 2 alumnos, ¿no? He tenido la fortuna de que sean mis alumnos, muy buenos alumnos. No lo digo porque estén en televisión, de verdad son muy buenos alumnos, ¿no? Quiero empezar por César Arturo Ordaz. ¿Cómo estás, César? Mucho gusto en verte. Hola, profe. Igual es un gusto verlos a todos. Yo desde que vi el cartel de quiénes iban a estar profesores, dije, voy a aprender un buen por todos. Un gusto. Bueno, esperemos no decepcionarte. Y bueno, continuamos con Emilio Cantón, que también es un alumno de la licenciatura en tecnología musical, ¿no? Muy buen alumno también. Y pues un placer tenerte aquí, Emilio. Hola, buenas noches a todos los que están viendo y los que estamos aquí presentes. Un placer estar aquí también. Y pues vaya, un lugar más donde podemos sacar nuestro lado nerd de la música y disfrutarlo y platicar. Pues, muchas gracias. Muy bien, Emilio. Y bueno, por último, pero
quiero darle un saludo a Sebastián, que aunque ustedes no lo ven, está ahí. Sebastián está siendo esta vez nuestro ingeniero en máquinas, ¿no? Es el capitán de este barco tecnológico y lo está haciendo muy bien. Estamos estrenando un nuevo sistema para poder hacer este streaming y la verdad estamos muy complacidos con lo que está haciendo Sebastián. Así que buenas noches, Sebastián. Sí, si nos oyes. Sí, adelante. Muchas gracias, Oscar. Muy buenas noches. Espero no esté haciendo yo ningún tipo de feedback, pero sí, con mucho gusto de poder estar aquí, de ser parte de Historias del LP y pues a ver qué tal sale. Ustedes desde casa, pues díganme qué tal. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, pues ya hechas las presentaciones, ven ustedes que hoy tenemos un panel, como se decía en mis épocas, un panel muy nutrido, ¿no? Y bueno, estamos aquí bajo pretexto de hablar de uno de los discos pues, más emblemáticos de la historia del rock en el mundo, sin lugar a duda, ¿no? Y ese disco es el Sgt. Pepper Lonely Heart Band's Club, que salió en 1967, o sea, ya tiene un ratote que salió, y que pues ha sido un icono no solamente en términos musicales, sino algo muy importante que ya señalaba hace rato, antes de entrar aquí al aire, lo señaló César con toda corrección, también a nivel, por ejemplo, de ingeniería de audio. Muchas cosas no se podrían entender ahora sin este disco a ese nivel, ¿no? Las grabaciones, de hecho existe, ¿no? Pues hay un documental, no recuerdo cómo se llama, con George Martin, que fue, bueno, el productor de los Beatles, pero también una mente muy para mí, pues, maestra, ¿no? De todo esto de los Beatles, y que tuvo esta capacidad de innovación en términos de ingeniería de audio que se volvió realmente icónico, ¿no? O sea, con 4 tracks grabar esto es fantástico, ¿no? Pero bueno, entonces yo quisiera abrir en principio con una pregunta muy básica que creo que podría servirnos para empezar a romper un poco este hielo, por decirlo de alguna manera. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo escucharon por primera vez o cómo conocieron por primera vez este álbum tan icónico? ¿Quién quisiera comenzar? A ver, voy yo. La verdad es que no puedo decir la fecha exacta, pero mi madre es beatlemaníaca y súper fan de los Beatles. Entonces, mi infancia tuvo mucho que ver, o sea, mucha música de los Beatles a su alrededor, ¿no? En este soundtrack de la vida yo tendría que pensar en una infancia muy beatlera, entre otras bandas, pero bueno, los Beatles estaban muy presentes. Entonces, no tengo claro cuál fue la primera vez, pero sí tengo claro de, no sé, tener 3, 4 años y que no te dejaban tocar el tocadiscos, valga la redundancia, porque pues lo ibas a hacer mal seguramente, ibas a rayar el disco y todo, pero que me daban así como a sostener, ¿no? La funda, y entonces ver que me parecía así como muy entretenido ver todas las caritas y buscar todas esas cosas mientras un adulto responsable podía poner el disco y ya, ¿no? Era como un gran trabajo en el poner el disco es que sostengas la envoltura y ya, ¿no? Entonces, no sabría decir exactamente cuándo, pero pues sí era yo muy pequeña, como para no poder ni siquiera tocar el vinil. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Vamos a ver qué tal los alumnos, ¿no? Porque a veces es un shock, ¿no? O sea, cuando decimos, ¿cuándo lo escucharon? Y parece que fue ayer, o literalmente fue ayer, ¿no? Pero que nos cuente César. Mira, ya le digo a César porque ya vimos que tiene el Let It Be ahí atrás. O sea, que se ve que es de hueso colorado. Sí. César, ¿tú cómo llegaste a los Beatles y en particular a este disco de Sgt. Pepper? A The Beatles llegué, creo que fue muy común, realmente como empezó a tocar la guitarra y fue una academia de música. Entonces conocí a muchísimas personas y casi la mayoría de los gustos era principalmente The Beatles. The Beatles era como lo mejor de todo y todos se lo enseñaban, pero yo no conocía nada de eso. Y era un mundo muy extraño para mí, pues soy una persona que escuchaba a Pedro Fernández antes, o sea, de niñito escuchaba eso. Entonces, cuando me enseñaron The Beatles, fue un poco una revolución realmente grande en toda mi música. Me acuerdo que me enseñaron el video de El Último Testamento de George Harrison, el de la muerte de Paul McCartney,
Y en él venía una parte de Sgt. Peppers que pues explicaba un montón de cosas, de teorías, ¿no? De la portada, está muerto Paul y tiene nada más 3 cuerdas el bajo y que cuánta cosa. Recuerdo la primera canción que escuché de ese álbum fue Lucy in the Sky with Diamonds, y como no estaba tan acostumbrado a realmente la música de The Beatles, y es un álbum complicado, diría yo, para escuchar por primera vez, lo sentí muy raro. Dije, esto es un álbum rarísimo, suena espantoso a mi gusto en ese momento, porque demasiado estruendoso, música que nunca en mi vida había vivido realmente. Después me enteré de todo lo que involucraba en sí el álbum y dije, wow, junto con la evolución también de escuchar diferentes discos de The Beatles, comprendí que era uno de los mejores de ellos. El mejor para muchos, para mí no, pero para muchos sí es el mejor. Así llegué un poco a The Beatles y a Sgt. Peppers. Muchas gracias, César. Pues una historia interesante. ¿Alguien más que nos pudiera compartir? Emilio, por favor, adelante. Yo no recuerdo igual el momento exacto, pero mi papá igual es súper fan de los Beatles, entonces recuerdo mucho que cuando pones la música en el carro aparece como el cuadrito que es como la portada del disco, y me acuerdo que ponía mucho este disco de Hits número 1, que es el 1 amarillo con el fondo rojo, y entonces en algún momento yo dije, pues vamos a ir a carretera y voy a poner Spotify, y busqué ese álbum, que son puros números 1, y luego también busqué estas playlists de Spotify de This is the Beatles, ¿no? Y entonces como que me empecé a adentrar en este mundo, y me pasó más o menos como a César, que sí fue una revolución, no centrada en los Beatles, pero sí fue como me pongo a escuchar lo más famosito, y de repente dices, ok, creo que con estos vale la pena meterse a escuchar disco por disco, y en orden, o sea, como la experiencia en conjunto. Y cuando llegué al Sgt. Peppers dije lo mismo. O sea, ¿qué es esto? Es una rola de una cosa, una rola de otra. Es como de chile dulce y de manteca en un solo disco. Pero después ya empiezas a apreciar justamente todo el desarrollo musical que hay detrás. Y sobre todo que, digo, si no fue, o es debatible que fue el primer disco conceptual, o el primer álbum conceptual, lo que sí me queda claro es que cuando ya empecé a apreciar este disco es que sí es un espectáculo, o sea, sí es, y como yo lo describo, es un espectáculo circense, o sea, de principio a fin no parece música, parece otra cosa. Entonces, creo que eso es lo que me gustó del Sgt. Peppers, la neta. Y así fue el acercamiento del Sgt. Peppers. Muchas gracias, Emilio. Bueno, vamos a preguntarle ahora a nuestros profesores que se integran por primera vez. Vamos a empezar por Aldo. Aldo, cuéntanos un poco tu relación con este disco. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que lo escuchaste o cómo fue que llegaste a este álbum en particular? Pues fue muy similar a como Gaby los conoció. Igual, mi papá era muy fan de los Beatles y sí, o sea, literal crecí escuchando esa música. General, como dice Gaby, no sabría decir cuándo lo escuché por primera vez, pero creo que por lo menos le agradezco mucho a mi papá que él tenía los cassettes y así. Y luego en el radio pasaba también antes en un canal muy famoso no me acuerdo cómo se llama, Limón, no sé si lo ubican, muy famoso de aquí de Puebla. Enrique Limón, ¿no? Enrique Limón, sí. De hecho, una vez fui a su tienda de discos ahí en La Juárez y ahí lo conocí y le compré unos discos, ¿no? Entonces, pues sí, a veces escuchaba el radio y pues él es muy bueno, él sabe un buen de historia, ¿no? Y un buen de todos los Beatles. Entonces, a mí me enseñó mi papá a grabar, o sea, cassettes desde el radio, ¿no? Entonces, desde ahí como que empezó, desde ahí empezó como el gusto por la música y por la grabación en general, pero pues siempre grabé música clásica, música de los Beatles. Entonces creo que ahí, en una de todas esas grabadas, obviamente empecé a escuchar pues este álbum, ¿no? En general pues, conozco todos, ¿no? Pero como dices, Emilio, es un álbum que realmente es un parteaguas. De hecho, estaba recordando un poco de la historia que se rumoraba en Inglaterra, en el Reino Unido, que para esa época se les había acabado las ideas a los Beatles, ¿no? Y después sale como una semana después Sgt. Pepper.
y pues como que le cayeron la boca, ¿no? A los diarios ingleses. Entonces sí, es muy bueno, realmente una revolución. También me acuerdo que ese álbum, como dices, Emilio, normalmente los Beatles, y específicamente Paul, terminaba diciendo, bueno, esta es nuestra última canción y vamos a dormir, porque nos vamos a ir a dormir, ¿no? Entonces, precisamente la canción de Sgt. Pepper es como una apertura y cierre del disco. De hecho, abre y luego es un mashup con With a Little Help from My Friends. Y después, antes de A Day in the Life, empieza otra vez Sgt. Pepper como un reprise y precisamente dice que es la última canción, ¿no? Y por eso creo que también tiene la idea de álbum concepto, ¿no? Entonces está muy padre, ¿no? También cómo fue surgiendo a partir de una idea que fue la canción de Sgt. Pepper. Uh-huh. Ok, bueno, muchas gracias, Aldo. Juan Carlos, cuéntanos. Sí, ¿Cómo bueno, llegaste a este disco? fíjate que yo sí tengo muy claro cuando escuché por primera vez el álbum. Me pasa lo mismo que a Gaby y Aldo, ¿no? O sea, yo también crecí, mi papá fue bitlémano, bueno, rockero en general, de Hueso Colorado, y entonces pues siempre crecí escuchando esta música. Sin embargo, digamos que nunca la había escuchado de manera consciente. Recuerdo perfectamente el año, no bien el día, pero sí me acuerdo, bueno, más o menos, porque era el año 1997, por ahí de junio más o menos, que es de hecho cuando el disco estaba cumpliendo su 30 aniversario. Entonces recuerdo perfectamente que en una conocida estación de radio de la ciudad de Puebla, pues pasaron el álbum completito y justamente celebrando que era el 30 aniversario del disco, y ahí fue el momento en el cual sí le puse atención ya, o sea, fue una escucha activa por primera vez del disco, y bueno, me di cuenta primero que nada que sí conocía muchas canciones, ¿no? O sea, que sí las reconocía, y me encantó, o sea, ahí sentí un clic muy fuerte con los Beatles, y justamente lo que decía Emilio, ¿no? Este eclecticismo muy marcado que tiene el álbum, que te lleva por distintos paisajes sonoros, digámoslo así, distintos territorios. Creo que fue lo que me llamó mucho la atención, ¿no? Esta variedad. Eh, y bueno, el carisma que siempre han tenido los Beatles, ¿no? Esa fue la primera vez que sí escuché el álbum de manera consciente y sí lo recuerdo perfectamente. Pues ya hace 20 años más o menos, ¿no? Porque ya cumplió su 50 aniversario en el 2017. Entonces, pues ya estamos hablando de un álbum, sí, ya veterano, como dices, ¿no, Oscar? Efectivamente. Y bueno, Flavio, tú, ¿cuándo escuchaste este disco? No nos has contado, Flavio. Yo por más que le huyo a los virus, luego me encuentran, me persiguen y me encuentran. Justo le decía yo a César en clase hace rato que yo la verdad nunca he sido muy fan de los Beatles, pero pues, me casé con alguien que es fan, si su familia es fan. De hecho, allá arriba se ven cuadros de los Beatles que pues normalmente pues ahí andan, ¿no? Y la primera vez que lo escuché todo, y la verdad no les voy a mentir, fue precisamente en Liverpool, en el museo de los Beatles. La primera vez ¿por qué? Porque llegué a esa cámara donde estaban todos los trajes de presente de la portada de este disco, y sí me senté como, ¿qué rayos es esto? O sea, dije, creo que no estoy en el mood para entender esto. O sea, creo que saben a lo que me refiero, ¿no? Porque dije, pues, o sea, lo sentí súper raro. Y como decía, creo que Juan Carlos, o por ahí también Emilio y todo, las canciones ya las sabía, algunas ya las ubicaba, pero digamos, nunca me había tocado escucharlos como que en la secuencia que es, o en la historia y la narrativa que es. Hasta esa vez, sí, eso fue 2016, por ahí 2016 fue la primera vez que realmente lo escuché todo, porque siempre lo había escuchado como por partes. Entonces, pero pues digamos que ahí sí, como igual en vez de los Beatles, obviamente, pues igual creo que mis papás con el disco de los Greatest Hits, de los número 1, por ahí no recuerdo realmente en viniles como tal, pero igual y por ahí sé que tengan alguno. Y ya creo que hasta ese año, hasta 2016, fue realmente que como que pues me senté a ver, y realmente en esa cámara ahí en el museo lo pude escuchar todo, y pues
Aún así creo que sigo sin comprenderlo todo, pero creo que ahorita vamos a platicar y la de eso. Y digamos que donde más me ha perseguido esa parte, y hay una vez que una plática que quedó inconclusa con Juan Carlos, especialmente en el tema pues, de aquellas épocas en Europa, la Guerra Fría, todo el concepto que venía rodeando el discurso político del rock. Ahí es donde creo que también como que lo he vuelto a ver, por así decirlo. Muchas gracias, Flavio. Quiero dar este paso, a veces si ven que yo volteo es porque tengo el chat aquí, ¿no? Entonces voy monitoreando lo que ustedes dicen. Es bien importante que participen, por favor. Si estamos leyendo y si estoy leyendo lo que nos van diciendo, lo que pasa es que pues no voy a estar interrumpiendo a mis colegas cada 5 minutos. Pero quiero darle un poquito de lectura porque para mí sí es muy importante que se den cuenta que nosotros queremos tener esta relación con ustedes. Bueno, una chica que se llama Rosa Tenolapa, a quien no la conozco. Tenopala. Tenopala, ok. Es de comunicación. Bueno, pues ella le echa muchas porras a César, no sé por qué. Pero digo, no sé por qué, porque no sé por qué. O sea, no. Pero es como competencia. Ángel Cantoral nos dice, no había visto bien el pelo de Emilio. Bueno, pues ya lo viste. De la época, de la época. Dice, qué guapos claro, todos. claro, Todos, hay que entrar en época, hay que entrar en época. Otras cosas por aquí, Rogelio Ponce con el profe Juan Carlos, ok. Ya de Luz nos dice, ¿podría sonar el LP de fondo mientras dialogan a decibeles adecuados para armonizar el directo? Encantado de escuchar. Desgraciadamente eso no es posible por derechos de autor. Nos encantaría poder hacer eso, pero en el momento que lo hagamos nos tiran la transmisión por derechos de autor. Es imposible hacer eso. Sabemos que es un poco raro hablar de discos y no escucharlos, lo sabemos, pero eso no lo saben las autoridades ni los abogados, no entienden esas cosas. Entonces, pues no está en nuestras manos, pero ustedes pueden ponerlo mientras nosotros estamos hablando y así ya se compensa el asunto, ¿no? Pueden estar escuchando ahí su rola favorita, su rola favorita de este disco, obviamente, mientras seguimos platicando. Bueno, para seguir un poco con esta plática, con esta charla, yo quisiera decirles, bueno, para ustedes, ¿por qué este disco es importante? Sí, sabemos, ¿no? Que, pues, éxito de ventas, vamos a ponerle, ¿no? O sea, lo clásico, pero yo quisiera saber más bien a nivel personal, ¿no? ¿Por qué para ustedes es importante este disco? Si es que lo es, ¿no? Porque podría también no serlo tanto en comparación con otros. A lo mejor ustedes dicen, bueno, sí, es un disco importante, pero para mí el disco mero es tal, ¿no? Porque lo que sea, ¿no? Pero sería interesante saber cuál sería su posicionamiento. Le voy a dar la palabra a Gil, a ver qué nos puede comentar al respecto. Claro que sí. Pues, primero que nada quiero empezar diciendo que soy el menos Beatlemaníaco de todos los que estamos aquí, entonces, pues más que nada yo vengo aquí a aprender más que a compartir, pero sí, yo entiendo el hecho, o sea, el hito que es este álbum, ¿no? Algo que platicábamos en la sesión anterior era de este álbum concepto que pues, era una experiencia, ¿no? Antes era la tal dificultad de conseguir un álbum, de tenerlo en tus manos, de tener un sistema para reproducirlo, que tú abrías literalmente un libreto donde venían las letras de las canciones, ponías el disco, te pasabas ahí los 40 hora 20 que duraba de principio a fin y era toda una experiencia. Todas estas canciones se hilaban de cierta manera, tal vez no musicalmente, pero sí conceptualmente. Manejan cierto concepto y creo que eso es algo importante de este álbum. Y también, por otro lado, la parte técnica. Como bien decía Oscar, el que hayan podido grabar este álbum a 4 pistas, o sea, es algo que nosotros, producción musical, chicos que se van involucrando en estos temas, los chicos LTM, pues tienen que analizarlo ya a oído, ¿no? ¿Qué está pasando en esas 4 pistas que me permite que yo escuche un todo, que yo escuche este concepto, que me transmita este mensaje? Y creo que eso es muy importante
Porque hoy en día tenemos tanta tecnología, tantas herramientas, un dock, que tú puedes tener un multipistas enorme y puedes cortar, pegar a tu voluntad, a tu gusto y todo eso, y cosas que antes estaba tan limitado y logran maravillosas cosas. Entonces, creo que ese valor técnico es muy, muy importante y valioso y que los Beatles, o sea, son grandes actores en estas técnicas. Javi, adelante, por favor. Me gustaría aportar ahí, sobre todo, que lo que Gilbert está diciendo en cuanto a las limitantes técnicas. Y bueno, no es ningún secreto, pero una de las salsas secretas que tiene esta empresa de plugins Waves es tratar de emular equipo, yo le diría prehistórico, pero de hecho tienen su suite de Abbey Road, o sea, su plugin de Abbey Road tienen sus procesos, o sea, hay un bundle que es como el Abbey Road, precisamente donde tratan de emular todo lo que hacían en ese momento las cintas y los compresores y todo, o sea, entonces, esa es una de las, o sea, sigue siendo plenos 2021 y siguen siendo eso como uno de los santos griales en la producción musical, tratar de buscar ese tipo de sonidos dentro de este mundo digital, ¿no? Entonces, ahí sí con mucho mérito, obviamente, el trabajo que se hacía, las cantidades de horas y grabaciones que tenían que hacerse y como dicen, ahora antes era más tiempo de músicos y ahora es más tiempo de post, ¿no? Para lograr esos resultados. Muchas gracias, Fabio. ¿Alguien que nos quiera compartir? Entonces, yo veo que por ahí, Sí, Juan Carlos, adelante. Sí. Bueno, yo creo, bueno, obviamente la importancia del disco pues corre en varios sentidos, ¿no? Una sería, por ejemplo, la importancia histórica del álbum, pero si nos vamos a la parte musical, creo que también algo que es súper importante de este disco es que es uno de los álbumes clave en el paso del rock and roll al rock, ¿no? O sea, hay que tener también en cuenta que en 1967, pues el rock and roll realmente era muy joven todavía, tenía apenas 10 añitos de edad, más o menos, ¿no? Supuestamente la mayoría de los expertos te van a decir que el primer hit, la primera canción oficial ya de rock and roll como tal, es Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets, 1954. No, o sea, te van a decir, este es el primer hit oficial de rock and roll en 1954. Entonces, para el 67, pues realmente el rock and roll es todavía muy joven. Y en ese momento es donde surge esta obra, Sgt. Pepper's, donde pues ya te muestra algo completamente distinto a lo que era el rock and roll original de Elvis Presley, de Chuck Berry, de Fats Domino, de Little Richard. O sea, ya hay una cosa completamente distinta. Lo primero que llama la atención es que, bueno, el rock and roll era una música para bailar, ¿no? Originalmente, o sea, el énfasis estaba en el backbeat, ¿no? En el ritmo, y de hecho muchas de las canciones de rock and roll pues son exaltaciones del cotorreo, ¿no? Yo le llamo de la fiesta, incluso esta Rock Around the Clock, ¿no? Es vamos a cotorrear, vamos a echar fiesta hasta darle la vuelta al reloj. Son apologías del cotorreo, de la fiesta, ¿no? Y el amor, el ligue, adolescente, juvenil. Pero Sgt. Pepper's ya es una cosa completamente distinta, o sea, ya no te invita al baile, sino más bien te invita a una obra que pide ser escuchada, ¿no? Y esto ya es un mood completamente diferente. Otra cosa también, por ejemplo, es que el rock and roll pues era hasta cierto punto muy simple. Digamos que se basaba en ciertas fórmulas, melódico, formales, ¿no? La fórmula del 12-bar blues, el blues de 12 barras, pues era como la base de muchas canciones de rock and roll. Y aquí lo que tenemos ya en este punto, pues ya es toda una experimentación, todo un eclecticismo, incluso está esta idea de vamos a difuminar la barrera entre la alta cultura y la baja cultura, ¿no? Que en esos años 60 pues todavía estaba como muy marcado. Música clásica, música académica, música de tradición europea, pues es alta cultura, ¿no? Y la música popular, pues es baja cultura, y no había como que esta idea de que la música popular pudiera trascender, digamos, la lista de éxitos, ¿no? O sea, se creía que la música popular era algo para que pegara en el verano y para el otoño, el invierno ya se habían olvidado de eso y ya surgía una nueva banda, otra nueva canción que estaba de moda, y los Beatles, digamos que aquí rompen ese esquema, tratan de difuminar esa barrera entre lo
popular y lo clásico, y pues se abren a una cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Tienes música de la India, tienes lo que llaman pop barroco, ¿no? O sea, música popular, pero con muchos tintes clásicos, ¿no? Orquestas, la psicodelia, por supuesto, que en ese año está fuertísima. Entonces, creo que mucho de la gran importancia de este disco es que es un disco clave en esa transición, ¿no? Del rock and roll al rock, y por supuesto también que captura de una manera así magistral el espíritu de los años 60, ¿no? Todo lo que está ocurriendo a nivel político, cultural, social, pues de alguna manera se engloba en el álbum, ¿no? Y bueno, ya señalaron también, es el primer álbum concepto, o al menos así se le ha llamado, porque también ahí hay un cambio muy importante. Anteriormente en la música popular lo que predominaba era el single, ¿no? El sencillo, que era un disco pequeño de 45 revoluciones por minuto, en el cual le cabían 5 minutos en la cara A y 5 minutos en la cara B. Entonces, digamos que los artistas se preocupaban por sacar buenos singles, ¿no? Buenos sencillos. Los álbumes realmente no eran tan importantes, eran más bien como una compilación de singles. Digamos que ya con los Beatles en este punto ya lo que predomina es el álbum como una experiencia sonora completa de principio a fin, ¿no? Como una declaración artística. Y esto pues también va a ser importante porque abre las posibilidades a un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que por ahí va también. Y bueno, ya obviamente lo que mencionaron de la parte técnica, ¿no? Que es revolucionario también. Pues muy bien. Ahorita te doy la palabra, Emilio. Nada más que quiero hacer ahí una pequeña pausa porque también es tradición de Historias en LP que interactuamos con el público a través de nuestras trivias que siempre prepara Gil. Y ya saben que esto va en orden ascendente. Siempre al principio está papita, pero se va poniendo muy, muy interesante, aunque la verdad es que hoy sí se le pasó un poquito la mano a Gil. Venía enojado. Oye, perdón, Oscar, pero de hecho... primera pregunta, recuerden que son 3 preguntas. Al final, quien haya respondido por primera vez las 3 preguntas se va a hacer acreedor a un premio que yo no sé qué es, pero que ya no... De la Textor. Oye, de hecho, Emilio ya ha ganado al menos 1 o 2 por ahí, ¿eh? Uno. Tampoco, dice. uno. Bueno, hoy no va a participar Emilio, por supuesto, así que Pero sí, alguien más lo ganará. Entonces, Gil, ¿nos puedes, por favor, disparar la primera pregunta, por favor? claro que sí. Hoy, no, es que venga enojado, pero el que sabe, sabe. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué personaje mexicano fue invitado a aparecer en la portada del álbum? Como sabemos, hay una gran cantidad de celebridades ahí, algunas fueron sobrepuestas, algunos fueron invitados, pero hubo un invitado mexicano que no llegó a la fotografía. Ahí incluso hay un mito, hay otra historia, pero ¿quién fue este personaje mexicano? Las tres primeras las personas que logren contestar correctamente estas 3 preguntas, el primero será acreedor de este premio de la Textor. Ahí estamos al pendiente en los comentarios. Muchas gracias, Gil. Aquí me está haciendo un reclamo Rosa, que fue mi alumna. Ya me acordé que sí, o sea, ya, perdón, a veces la chiquita así en el Facebook, no sé quién es, pero sí, ya me acuerdo de ti, Rosa. Me acuerdo muy bien que fuiste mi alumna de solfeo, y además de que pues te saludo, cuando estábamos en presencial te saludo constantemente. Disculpa por ahí. Pero bueno, entonces le pasamos la palabra a Emilio, por favor, que nos querías decir algo. Sí, quiero rescatar algo que dijo Juan Carlos que me gustó mucho y es muy cierto, que el Sgt. Pepper's sí es un punto intermedio, un punto de separación en la maduración del género, de rock and roll a rock, y en la maduración de la música, pero también es un punto muy importante en la maduración del grupo como tal. Y ahí entra una pequeña teoría que yo tengo que me encanta, que tenemos antes, en el 65 y en el 66 respectivamente, tenemos Rubber Soul y tenemos Revolver, que también son súper álbumes. La verdad es que mi favorito es Rubber Soul, que le tiran al rock and roll más Rubber Soul, pero ya se empieza a ver tintes psicodélicos, si así lo queremos ver. Está este contexto de la contracultura hippie y Guerra Fría, que hace rato le iba yo a decir a Flavio, no me hagas empezar en Guerra Fría porque de aquí me voy hasta las 12, porque ahí ese tema me encanta, pero... No nos vamos.
Bueno. Antes del Sgt. Peppers tenemos estos 2 álbumes, ¿no? Que son como que ahí quieren tirarle, pero están más inclinados hacia el rock and roll, ¿no? Después tenemos el Sgt. Peppers, que vaya, no tenemos que decir nada del Sgt. Peppers, o sea, es el Sgt. Peppers. Y después tenemos el Magical Mystery Tour, que ahí hay otra teoría que tengo, pero después del Sgt. Peppers junto con el Magical Mystery Tour, que es como el pico de la psicodelia, tenemos otros 2 álbumes que son el Abbey Road y Let It Be, que son como el Album, ¿no? El White también, Album. cierto. Album. Y también tenemos el White Album. Entonces son como el antes, el pico y el después, cuando ya el grupo está más maduro, que está más cerca hacia separarse. Entonces, siento que no se puede comprender la evolución del grupo de los artistas, incluso por separado, si no tomamos en cuenta el Sgt. Peppers. Y creo que ahí yace mucho su importancia. Otra cosa, nada más como dato curioso, no me acuerdo quién lo dijo, perdón, pero esta parte de que hay como una mezcla en Sgt. Peppers y luego se va justo a With a Little Help from My Friends, es el primer álbum en la historia que no tiene corte entre canciones, que se va directito en todas, y todas están completamente unidas. Entonces creo que esto apoya la idea de si efectivamente es un álbum conceptual y efectivamente está hecho. No es una recopilación de singles, está hecho para que lo escuches de 0 a 100 y de forma activa, pues. Muchas gracias, Emilio. Gaby, ¿tú querías decir algo? Perdón. Es que a mí me cuesta mucho trabajo, y ya sé, soy vieja como los cerros, pensar que Emilio escuchó el disco en Spotify, ¿no? Así eso me vuela la cabeza, porque todavía nunca sé, o más bien, yo lo pienso o en formato vinil o en cassette, como dijo Aldo Bueno. Al menos tenías como que escucharlo todo. O sea, no había forma de atinarle una canción, era una cosa rarísima y dificilísima, y así un talento máster en la pluma para el cassette de darle vueltas, ¿no? Es decir, no, le tengo que adelantar tantito, o no, o aquí, allá. Y entonces creo que ni siquiera era una cosa de escucharlo todo. O sea, siempre escuchabas todos los discos, los escuchabas de principio a fin y de lado a lado. Pero sí dar como a entender una concepción o una unidad que no existía antes. Eso sí lo creo. Pero creo que en esta diferencia de cómo aprendimos a escuchar antes a cómo aprendieron a escuchar ustedes, creo que sí radica muchísimo la diferencia de generaciones, ¿no? Nosotros pues, nos echábamos todo el LP para poder escuchar la rola que te gustaba, o al menos conocerla y saber dónde estaba lo que te gustaba o no. Y ustedes pues, tienen acceso con un clic, o con Spotify, o no sé, el streaming de su preferencia, a llegar ahí, ¿no? Sin broncas. Sí, Fabio. de acuerdo. Igual cuando Emilio le dijo Spotify, yo como le dije, no, esto es un error. O sea, esto no puede ser. O sea, no, dije, no. O sea, las probabilidades de escuchar un álbum completo en Spotify o en un servicio de streaming de preferencia son pocas, casi nulas. Cuando todavía Gaby dijo vinilo cassette, yo todavía, bueno, mi época más fuerte, todavía sigo, fue de discos compactos, CDs, o todavía tengo. Y aún así, pues nos teníamos que aventar todo el disco en el disc, todo el Discman, o sea, tenías que, era un solo disco y lo escuchabas completito, ¿no? O bueno, algunos ya traían el shuffle, y otros ya podías cambiarle, pero digamos que no podías, no existía el concepto de playlist. Y ahora que es muy común encontrar encontrar playlists y todo, y no sé, o sea, no sé, yo ya no escucho discos completos precisamente desde que pasó esta virtualidad, o sea, entonces me hizo mucho ruido igual, Emilio, ¿no? Es que aparte nuestra escucha es mucho más inquieta, ¿no? Porque pues todo está al alcance de un clic. Antes, pues sí tenías que hacer todo este movimiento de levantarte, levantar la aguja, quitar el LP y poner otro LP. Entonces no era así como que escucharas 5 o 6 discos diferentes en una sentada, porque implicaba esta pereza de tener que cambiar cosas. Entonces, pues sí, ponías un disco y te lo echabas mínimo toda la cara, ¿no?
pero el Spotify, o bueno, ya las escuchas actuales en streaming y todo eso, pues todo está a un clic, ¿no? Y además pones una rola y ya te salen 10 sugerencias, ¿no? Entonces, muchas veces te gana la tentación y dices, no, pues ya me voy con la otra, ¿no? Entonces es más complicado realmente escuchar un álbum de principio a fin en este formato. Para que no me linchen. César quería Perdón, César. No. Comentando de eso, de hecho, Roger acaba de poner en el chat, ahorita que está viendo, que sí parece que esta época es realmente una época que parece rezar a los singles, como nada más una canción que pegue en la radio y vámonos. No hay importancia de tanto el disco. Ahora sí, Emilio, para aquí. No, perdón, al contrario. Nada más como paréntesis, para que no me linchen, sí he tenido que recurrir a formatos tradicionales. Este es el Abbey Road. Este es un regalo de mi hermana y la adoro y me encanta. De hecho, también vengo uniformado y también fue un regalo de mi hermana. Pero sí, no lo había pensado. Y justamente no lo había pensado porque nosotros no pensamos en eso. ¿No? Para nosotros es tan fácil como ponle en el shuffle y ya. Dale. Entonces, pero bueno, perdón que intervenga, pero yo creo que habemos almas como viejas que yo sí me escucho un disco completito en Spotify y no me refiero así como un disco de 4 canciones, ¿no? O sea, me puedo echar un disco de 2 horas completito. Lo que pasa es que más bien no tenemos el tiempo que antes teníamos para escuchar la música esa, ¿no? Entonces yo lo tengo que escuchar mientras hago otra cosa, no sé, el quehacer o esas cosas, ¿no? Pero yo creo que más bien son hábitos, ¿no? Hábitos que evidentemente se generaron a partir de facilidades tecnológicas, pero también, hace rato que decía Juan Carlos, lo estoy tratando de ligar y un poco hacer un resumen, decía Juan Carlos, es que antes el rock pues era un disco del momento y era la canción del verano y en invierno ya nadie se acordaba de ella. Pues estamos en ese momento, ¿no? Yo ya no me acuerdo de la canción del verano, bueno, o ya no digas del verano, del mes pasado, ya, ¿no? O sea, ¿cuántas canciones de reggaetón se producen en un día? ¿No? O sea, sin embargo, yo creo que eso puede tener su reverso en que deja de ser importante eso y a veces se vuelve más trascendente el escuchar algo más pensado y entonces resulta que ustedes se van al pasado y quieren escuchar un disco hecho desde otra perspectiva y por eso tal vez ustedes llegaron a esta música y a otros grupos porque tal vez esta inmediatez de hoy no les está convenciendo del todo, no sé. Podríamos discutirlo y yo creo que podría ser un tema de debate. Pero para no salirnos un poco del carril del disco, ¿no? Yo quiero lanzar una provocación. Yo me encanta provocar, ¿no? O sea, para generar discusiones. Pero un poco lo que decía Juan Carlos hace rato, bueno, este es el disco que lo cambia todo. Yo estoy de acuerdo, pero yo diría que tal vez hubo un cantante que lo cambió todo, incluso a los Beatles. Y esa es mi provocación. Yo creo que existe el Revolver y existe el Sgt. Pepper y existen otros muchos discos, no solamente de los Beatles, sino de otros grupos o de otros personajes, como por ejemplo Jimi Hendrix, porque existió Bob Dylan. Mi punto sería ese. No sé qué opinan ustedes al respecto. César. Bueno, no es cierto. No, realmente creo que a fin de cuentas la música es mucho de nutrirse de otras cosas. No se puede quedar una banda haciendo el top de todo siempre. Inclusive Sgt. Pepper tampoco realmente es la idea que la tomó Paul de otra banda, no me acuerdo cómo se llama la banda, es famosísima, pero se me fue ahorita el nombre de la banda, de otro álbum, que tiene el mismo concepto, ¿no? Como un alter ego a la banda inicial. No creo que tampoco sea egoísta decir que The Beatles fue revolucionario por completo, que fue lo único que cambió esta parte de meter cosas nuevas, pero sí lo hizo más sonado, diría yo, como que realmente llegó a más lados. Fue lo que yo considero que hace The Beatles, no tanto como que la revolución, pero sí ayuda a expandirla. Ok. Yo solo quiero meter un disclaimer que nos sucedió, no sé si la semana pasada o hace 15 días en clase. Sí. Con alumnos de semestres muy avanzados que no ubicaban quién era Bob Dylan.
Entonces, muchachos, escuchen a Bob Dylan. Es mi disclaimer del momento y le cedo la palabra a alguien más, porque... Bueno, Emilio tiene que levantar la mano y luego Juan Carlos, por favor. Ok, una contribución muy rápida. Bob Dylan es Dios, mi canción favorita es Hurricane. No me he puesto a escucharlo bien, pero bueno, esa canción es muy buena. Y Bob Dylan, aparte de influir musicalmente a los Beatles, también les enseñó una especie de pasto, por así ponerlo, de forma atenuada, que, vaya, dio paso a muchísimas otras cosas que impactaron en el aspecto musical. Entonces, sí, Bob Dylan, tanto en la parte de sustancias como en la parte musical, súper influencia de los Beatles. Ahora sí, Juan Carlos. Gracias. Sí, no, ahí definitivamente yo sí te doy la razón, Oscar. O sea, definitivamente ahí sí Bob Dylan es un personaje, una figura que va a transformar completamente. Lo curioso de Dylan es que él no venía del rock, sino que él venía del folk, pero va a darle giro al rock. Pero lo interesante también de Dylan, bueno, yo siempre he dicho que Dylan, no que él invente, pero sí va a popularizar 3 tipos de canción que no existían en el rock o en el rock and roll, ¿no? Una que es la canción de protesta o la canción con comentario social, ¿no? Una canción que habla de algo que está ocurriendo en ese momento a nivel político, social, cultural, etcétera, ¿no? Dylan pues viene con todo ese rollo, ¿no? Otro tipo de canción que Dylan, digamos, que lleva al rock es la canción confesional, ¿no? Autobiográfica, donde el tipo abre su alma, desnuda su ser y habla de sus traumas, de sus tristezas, de sus sueños, de sus dolores, de todo lo que lleva dentro el tipo, ¿no? Y canciones así como muy desgarradas, descarnadas. Que eso no, pues tampoco había, ¿no? Porque antes eran canciones como muy en tercera persona, muy, incluso los mismos Beatles lo han dicho, antes no nos preocupábamos realmente por la letra de la canción, más bien la música y de qué de qué quieren que hable la nueva rola, pues, ¿qué les parece She Loves You, ¿no? I Wanna Hold Your Hand y ese tipo de cosas. Y a partir de Dylan es donde Lennon empieza con canciones como I'm a Loser, ¿no? Donde el tipo en plena fama, ¿no? Dice, soy un perdedor y me siento de la fregada y no sé qué, y help, ¿no? Pidiendo ayuda, auxilio y todo eso. Bueno, digamos que esas son la segunda, ¿no? Y la tercera, bueno, básicamente esas dos, ¿no? Digamos, la canción confesional, perdón, ahí está la tercera canción, ya me acordé. A ver, la primera es la canción protesta o comentario social. La segunda es la canción autobiográfica o confesional. Y la tercera, la canción tipo cuento literario, ¿no? O sea, una canción que te cuenta una historia como si fuera un pequeño cuento. Bueno, no hay que olvidar que Dylan también recibió un premio Nobel de literatura, ¿no? Entonces siempre tuvo una inclinación fuerte hacia la literatura. Entonces canciones como Like a Rolling Stone, por ejemplo, pues es una historia, ¿no? La historia de la señorita Soledad y ahí dentro de esta historia ficticia, pues también hay como una moraleja social. Y eso va a tener un impacto tremendo en los Beatles. O sea, eso sí definitivamente va a cambiar completamente a los Beatles. Y ahí empiezan canciones como Eleanor Rigby también, ¿no? Donde es la historia del padre Mackenzie, de esta señora Eleanor Rigby, y en medio hay como un comentario social. O sea, definitivamente eso sí impacta tremendamente en los Beatles. Y bueno, lo otro que dijo Emilio, que también no es menor, que Bob Dylan en ese mítico encuentro que tienen en Nueva York a finales del 64, les presenta la marihuana a los Beatles. Y a partir de ahí, pues ciertamente las drogas van a ejercer un papel, una influencia fuerte en el estilo compositivo de la banda, ¿no? Por lo menos todo ese año 65 experimentan, de hecho Lennon lo dijo, ¿no? Rubber Soul es el álbum de la marihuana. O sea, es el álbum donde ya se sienten los efectos de la marihuana en el nivel compositivo, en las letras, en la música, en lo sonoro, en lo visual, incluso la portada que está un poquito distorsionada. Dice, Revolver es el álbum del LSD. O sea, ahí ya se empieza a ver que sube de tono. Sgt. Peppers, de hecho, sigue en esa tendencia y lo mismo Magical Mystery Tour. Y ya a partir del blanco, digamos que abandonan la psicodelia así tan estridente, incluso desde la portada, ¿no? Pero Lennon ahí empieza, por ejemplo, con la heroína y ya drogas un poco más fuertes, que bueno, ahí también obviamente habría que hacer también la aclaración de qué papel jugaban las drogas en los 60s, o sea, en los 60s las drogas no eran un fin, sino que se consideraban como un medio
un medio para alcanzar la iluminación espiritual en este rollo de la contracultura, el hipismo, el pacifismo, todo ese rollo. Si quieren ese tema podríamos dejarlo como más adelante, pero sí, ciertamente Dylan es importante por esto. Y bueno, sí hay muchos álbumes antes, ¿no? O sea, incluso los Beach Boys, por ejemplo, que tienen el álbum Pet Sounds, creo que es del que hablaba Sí, creo César, que era ¿no? del que hablaba César. Pero es interesante porque ahí hay como un ping-pong entre varios grupos. O sea, Dylan les lanza la bola a los Beatles se la lanzan a los Beach Boys, porque de hecho Brian Wilson, el creador de Pet Sounds, de los Beach Boys, dice, es que yo hice Pet Sounds porque escuché Robert Soul. Entonces Pet Sounds es mi respuesta a Robert Soul. Ahí en medio, digamos, queda Revolver, pero digamos que la respuesta de los Beatles a Pet Sounds es Sgt. Peppers. Y los Beach Boys estaban planeando la respuesta que era Smile, pero ya ahí por problemas personales de Brian Wilson ya nunca salió ese disco, hasta, bueno, ya muy después, ¿no? En los años 2000. Pero sí hay como un ping-pong ahí, incluso entre Dylan, entre los Byrds. Hay una banda californiana que es los Byrds, que eran como un híbrido entre Dylan y los Beatles. Y digamos que ellos son como los padres del folk rock que hacen esta fusión. Entonces sí hay como mucho ping-pong ahí. O sea, realmente sí decir que los Beatles son la única banda sería falso, ¿no? Sería falsear. Y también incluso hay quienes te van a decir que ni siquiera Sgt. Peppers, que Revolver es realmente el disco que lo cambia todo. Nada más que Revolver como que salió así, como que nadie se lo esperaba, sale así como de la nada, y Sgt. Pepper sí lo estaban esperando, ¿no? Precisamente por lo que comentaba, por ahí alguien comentó, los Beatles ya llevaban mucho tiempo sin sacar nada, incluso se rumoreaba que ya se habían quedado sin ideas y que no sé qué, y de pronto ya cuando sale, incluso hubo una rueda de prensa antes del lanzamiento del álbum. O sea, fue un disco muy esperado realmente, Sgt. Peppers. Eso también contribuyó mucho a su impacto cultural. Pero ya siendo una visión retrospectiva del asunto, muchos te van a decir que realmente donde está la experimentación en sí, en su máximo, es Revolver. Sgt. Pepper sería como la continuación de eso, ¿no? Entonces hay como un debate ahí. Yo quisiera hacer una como, no sé cómo llamarle, pero a esa categoría tercera que decías de Dylan, que para mí es como muy palpable en las canciones que vienen después, en el caso específicamente de los Beatles, que son las canciones que nadie entiende, pero todo el mundo cree que dice cosas muy profundas, ¿no? Que sería Mr. Tambourine Man, por ejemplo, ¿no? O sea, se la pones a los chavos y incluso hoy y no le entienden nada, pero dicen, cámara, está muy profundo, o sea, te sientas a escucharlo. Y eso es una cosa que me parecía que Dylan lograba con su guitarrita y su armónica, que los Beatles no podían lograr, pues con toda la parafernalia que tenían, que era que se sentaran a escucharlos, ¿no? O sea, esa situación de callar al público, de hacer que se callaran para ver qué decían, ¿no? Y que yo creo que a los Beatles les representó muchísima envidia, es decir, yo quiero también como él, ¿no? Yo quiero que sea un público adulto, de otra manera, con otras ideas, y bueno, finalmente lo lograron, y yo creo que gracias a eso, pues, tenemos, no solamente discos, sino también tenemos como un posicionamiento general ante como tú bien lo mencionabas, ante la época, ¿no? O sea, hubo un statement político no en términos electorales, sino político en términos amplios, de este es el momento que nos está tocando vivir y no podemos quedarnos sin decir nada, ¿no? De alguna u otra manera. Y eso me parece que por eso Sgt. Pepper y otros discos también, pero creo que ese como que lo conglomera un poco desde mi punto de vista. Bueno, pero ustedes, pues quizá tengan una idea diferente. Continuando con esta idea de la provocación, yo quisiera también confesar que como Gil, ¿no? Y como Flavio, pues yo no soy un Beatlemaníaco. Sí conozco el disco sobre todo Sgt. Pepper, pues desde que tengo uso de razón, porque pues más que recordarlo en mi casa, lo recuerdo en casa de un amigo mío, pues que cuando yo no estaba en su casa, él estaba en la mía, así literalmente, entonces fue crecer, pero yo recuerdo más el disco en su casa, lo escuchábamos muchísimo y todo eso, pero sinceramente nunca fue un disco que me provocara a mí la sensación de esto está impresionante. No es que no me gustara, sí me gustaba, pero es una cuestión no racional, ¿no? Es una mera cuestión de que pues te identificas con una música o con otra.
Pero la primera vez que yo escuché With a Little Help from My Friends con Joe Cocker, ahí sí, como dicen en España, flipé, ¿no? Para mí, lo mejor de los Beatles es cuando no cantan ellos. Qué grosero. Bueno, perdón, ese es mi... Pues, yo dije que iba a ser provocador, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan? O sea, digo, a lo mejor no han escuchado la versión de Joe Cocker de With a Little Help, pero si la han escuchado, no puede no gustarte. O sea, y cuando hace rato hice el experimento, perdón que no, pero cuando regresé a la versión original dije, ay, no, sí está como de Teletubbies esta, ¿no? Perdón. Pero bueno, ahí está la provocación. ¿Qué opinan? ¿Estoy Oye, mal? ¿Debo ir al antes, psiquiatra a lo mejor? no, yo estoy de acuerdo contigo, Vale, Oscar, vale. pero oye, no es la primera vez que sale tu amigo en estas historias, ¿eh? Yo creo que debieras de invitarlo, ¿eh? Hay varios Sí, discos está bueno. que creo que, hay varios discos que dices que conociste en casa de este amigo, yo creo que ha sido una buena fuente de inspiración para ti. Sí, fíjate, como dato nada más paréntesis, me escribió hace como 3 días y me mandó el demo, fíjense, el demo, así literalmente el demo que llegó a Geffen Studios de Appetite for, no, de los Guns N' Roses, o sea, lo que le llegó a los productores, o sea, me lo mandó ahí, como diciendo, mira, escucha esto, pero nada más como dato. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, ¿qué les parece? O sea, digo, porque vamos a poner un ejemplo, Armando Manzanero, pues componía muy buenas canciones, ¿no? En paz descanse. Pero la verdad, no era el mejor cantante de sus canciones, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, yo tengo esa sensación. ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿cómo lo ven? Que hable Aldo. Aldo no ha hablado. Que yo hablé en el principio, pero estoy aprendiendo mucho. Nada, pues sí, definitivamente yo he escuchado, sobre todo con músicos y cantantes, ¿no? Ese comentario, ¿no? De que musicalmente les encanta, ¿no? Pero que cuando los oyen, y sobre todo a John Lennon y Ringo, dicen, no, es que es como muy nasal, es como escuchar así como a Eros Ramazzotti cantando pop, ¿no? Entonces, bueno, así cosas de los 60. Entonces, sí, o sea, creo que coincido que con Oscar que bueno, a mí, por ejemplo, sí me gusta en general el ensamble que hacen, ¿no? Musicalmente el resultado, o sea, la suma de todo, de sus discos, sí me gusta, con las voces de ellos, pero sí entiendo esta parte, ¿no? Que son unas voces muy, como diría, muy de la calle, ¿no? Muy, no, sin técnica tal vez, muy libres, muy libres, entonces, pero aún así, yo creo que maduraron con el proceso de cantar desde que pues, eran adolescentes, ¿no? Entonces, encontraron su nicho de mercado con su voz, literalmente, entonces ahí es donde pegaron, pero sí, a muchos cantantes les hace ruido, ¿no? Porque obviamente se nota, y de hecho yo estuve ahí, conocí a una persona en Liverpool, y ahí en Liverpool conoces muchas cosas como Flavio, pero sí, a un señor que de hecho luego hablo con él porque es interesante. Él se dedica a hacer shows de los Beatles en cruceros, ¿no? Entonces, él me invitó a The Cavern y estuvimos ahí, fuimos a un show de unos impersonadores de los Beatles. Muy bonito el ambiente, la verdad, como que te transporta a la época y la gente va y tomas tu cerveza, tu pint y convives. Muy bonito, la verdad. De hecho, la gente no va a emborracharse ahí, entonces es agradable. Él me decía que sí, definitivamente la voz es muy peculiar, ¿no? Incluso imitarla es muy peculiar. No es la mejor voz, la verdad, pero sí, a pesar de que no es la mejor voz, tienen vicios también. O sea, luego se nota de hecho en Let It Be me explicó que se nota como de repente le falta el aire. O sea, muchas cosas técnicas, muchos errores técnicos que se podría decir en el aspecto de cantar, pero que pues le dan la personalidad al sonido, ¿no? Es como cualquier artista tanto sus virtudes como sus errores hacen que sea su sello personal, ¿no? Entonces, pues sí, creo que yo me posiciono en el lado de concordar con Oscar y con los que
de que saben que pues las voces no son las mejores, pero también que el resultado en conjunto es bueno y le dio su sello. Ujú. Bueno, ahí yo sí soy muy, muy fan de los Beatles, la verdad. Obviamente también la versión de Joe Cocker es un hitazo, ¿no? Es un rolón. Pero fíjate, hay algo interesante aquí que a mucha gente le hace ruido, ¿no? Sobre todo de estos discos así como del 66, 67, la época de Sgt. Peppers, de Magical Mystery Tour, que te van a decir, es que son canciones como dijo Oscar, ¿no? Como de Teletubbies, como muy infantiles. Y es que justamente esto tenía también que ver mucho con el rollo de las drogas que ya mencionábamos hace rato, ¿no? Por ahí del año 66, 67, cuando todo el mundo andaba flipando, como dice Oscar, con el LSD, va a haber, no nada más en los Beatles, sino en muchas bandas de rock, como esta onda del retorno a la infancia, que se suele decir, me han contado, ¿verdad? Que es un efecto del ácido, ¿no? El LSD tiene ese efecto como que te remite a tu infancia. Y entonces muchas canciones, de hecho, van a empezar a sonar como canciones infantiles, ¿no? Desde Yellow Submarine, Lucy in the Sky with Diamonds, con esos coros así casi como de niños, la misma versión de With a Little Help from My Friends, la versión de los Beatles, sí es como muy, pues como que sí te invita a esa onda infantil. Bueno, Strawberry Fields, Penny Lane, todas son canciones que te remiten como al mundo de la fantasía infantil, al mundo pues una especie como de surrealismo multicolor. Y por ejemplo, eso está también, por ejemplo, en bandas como Pink Floyd, ¿no? El primer disco de Pink Floyd, incluso el título del álbum viene de un libro de literatura infantil, ¿no? De cuentos infantiles, que es de Kenneth Graham, The Wind in the Willows, El viento sobre los sauces. El capítulo 7 se llama The Piper at the Gates of Dawn, ¿no? El flautista a las puertas del amanecer, que es pues básicamente un libro de literatura infantil, y estaba muy de moda también en esa época el libro, bueno, la saga de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que obviamente es la base de inspiración de varias canciones lennonianas de esa época, ¿no? Como Lucy in the Sky with Diamonds, I Am the Walrus. Sí hay mucho esa onda y a mucha gente le hace ruido eso, ¿no? O sea, es que suena como muy ñoño el asunto, suena como muy infantil, pero es muy de la época, es muy como de la psicodelia del 66, 67, que era esa onda como del regresar a la infancia, ¿no? Que sí estaba muy, muy grueso, ¿no? Incluso Penny Lane, por ejemplo, este ritmo como muy cuadrado de marcha, ¿no? Como sí, infantil completamente. Y ya lo decía por ahí, creo que Emilio, que decía, es como un show de circo, ¿no? Es como un show circense todo el Sgt. Peppers. Y bueno, si ves la portada también de Magical Mystery Tour, pues es completamente un volver a la infancia. Y por cierto que ese fue soundtrack de una película producida por los mismos Beatles, que todo el mundo odió, ¿no? La crítica la despedazó, dijo que era una porquería, porque precisamente sí es una película bien pacheca, ahora sí, perdón por el término, muy surrealista y muy que te remite a lo onírico, la fantasía, lo surreal. Y bueno, el clímax de eso es I Am the Walrus, ¿no? O sea, es la canción climática del surrealismo. Por eso es que los Beatles ahí rompen con la psicodelia surrealista, ¿no? Porque dicen, ¿qué más podemos hacer después de I Am the Walrus? Nada, entonces volvamos a las raíces, al rock and roll, a eliminar todas esas parafernalias psicodélicas y a unas canciones como más maduras, ¿no? Y por eso a mucha gente le gusta más ese periodo del álbum blanco, Abbey Road, Let It Be, donde ya tienes un rock más serio, ¿no? No tan infantil, no tan imbuido de ácido, digamos. Vale. Bueno, esa es la diferencia de mi opinión desde la ignorancia y tu opinión desde el expertise, ¿no? Y la idea es esa justamente, ¿no? Poder entender, pero ¿por qué es así la música? O sea, y aquí tenemos una clara explicación de por qué una música es como es, ¿no? Y siempre hay una explicación, vamos a decir, lógica, no necesariamente lógica es la palabra, pero hay una explicación, ¿no? Y en este caso es una tendencia, y sí, hace todo el sentido, lo cual no necesariamente va a ser que en este caso ahora yo ya sea, ya me sienta bien emocionado, porque no es una cuestión racional, sino es puramente emocional también. La música también, tal vez es por épocas, ¿no? Pero si una música no te entra racionalmente, emocionalmente, es un poco más difícil después que te guste. Pero bueno,
Me parece muy bien. Y yo creo que también esto da muy buen pie para que pasemos a nuestra segunda pregunta de la noche, ¿no? Porque aquí la gente en el chat está ansiosa de llevarse el premio de la Textor. Adelante, Gil. Claro que sí, digo, las personas que ya contestaron la primera, muy bien, ahí hay bastante competencia. Nosotros estamos cronometrando segundo a segundo quién tuvo el mejor tiempo, pero al parecer están haciendo un muy buen trabajo. La segunda pregunta es, ¿qué canción del álbum en sus primeras ediciones impresas de Estados Unidos venía mal escrita? Así teníamos nuestro disco, nuestro libreto y atrás venía una mal escrita. ¿Qué canción del álbum en sus primeras ediciones impresas de Estados Unidos venía mal impresa? Sí te pusiste muy intenso, Gil. Y es la segunda, le falta la Es la tercera. segunda, la tercera está más perra, sí. Estaba pensando. Está en mood de calificar bloque, muchachos. Sí, no. Témanle, Ágil, témanle. Yo te tengo una sugerencia para tercera pregunta que está un poquito más leve. Sigue estando fuerte, pero está un poquito más leve. Por si la tercera ya es too much, ahí tenemos una backup. Llegaremos a la tercera. Yo apoyo a Gil en su ánimo dictatorial, sinceramente. Ah, bueno. Entonces, Va a ser como más o menos qué tipo de hierba tenía John Lennon encima cuando ¿Quién estaba era el grabando? dealer al que le compra? No. ese es un poco más fácil. Todos sabemos que era Jimi Hendrix. Oye, me gusta este Gil, me gusta. Van a ver. Gil más maduro ya que pasó su época psicodélica. Ya. ¿No te gusta el Gil Anakin? ¿Te gusta Unas el Gil preguntas Darth más Vader? serias. Es el Gil post bloque 7 de la mañana. Entonces, Con eso de que estaba mal escrito, recordé que hay una excelente película, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me acordé que hay una película excelente de Alex de la Iglesia que se llama El crimen perfecto. Y es una excelente película, véanla. ¿No? Oye, pero ahorita ese álbum debe valer una gran cantidad. Ahorita me imagino que esa edición Esa primera edición. debe estar muy bien cotizada. Aunque Juan Carlos sabe ese dato, ¿no, Juan Carlos? Capaz él tiene uno de esos. No, fíjate que... Tengo 5. No, sí, todos esos discos que llegan a tener algún error o que por X o Y en su momento fueron vetados, ¿no? Pasó mucho, de hecho a los Beatles mismos les pasó que sacaron un álbum, la primera edición, inmediatamente vino la censura y dijeron, no, retira todas esas copias del mercado, lo retiran, pero los poquitos que se vendieron, pues llegó a ser un artefacto de coleccionista, ¿no? Y cosas así, o sea, sí pasa mucho. Pero fíjate, algo que, bueno, ya de alguna manera está implícito en lo que hemos comentado, pero viene muy a colación con la pregunta de la trivia, es que también no hemos dicho que este es el primer disco que venía con las letras impresas. O sea, nunca antes se había lanzado, al menos en el rock, un disco, un LP que trajera impresas las letras de las canciones. Lo cual justamente era en la misma onda de decirte, a ver, este es un álbum que tienes que escuchar, tienes que sentarte a escucharlo. Esto ya no es para bailar, esto ya no es rock and roll, ya no es el rock de la cárcel, Tutti Frutti y esas rolas. O sea, esto ya es para que te sientes y para que te metas completamente en el concepto. Y entonces tenías las letras de las canciones de principio a fin y tenías además una serie de... artefactos de colección, digamos, como el bigote del... O sea, traía unos pegotes ahí, el bigote del Sargento Pimienta y traía estas cosas de aquí, las sombreras del traje. O sea, era que te metieras completamente en el mood, ¿no? En la onda. Y obviamente a partir de ahí esto se vuelve ya una tendencia, ¿no? De que todos los discos de rock que siguen de aquí pues van a traer las letras, todo el arte visual, el diseño artístico visual va en torno al concepto, ¿no? Del disco. Pues bueno, no sé si... Sí, vas, Aldo. Aldo. Bueno, como dice el mismo disco, esta es la última porque me voy a retirar ya en breve. Ya les había dicho a mis colegas que me tenía que ir, pero a propósito de lo que dijiste, Juan Carlos, también este álbum me parece que fue... en esa época, Elvis Presley había mandado de gira su carro de oro, ¿no? O sea, bañado en oro. Entonces,
a los Beatles le interesó mucho esa idea, ¿no? Porque de hecho ellos ya estaban cansados de hacer giras, ¿no? De hecho, la gira, me parece que la época de Revolver era como prácticamente de sus últimas giras, porque ya estaban cansados. Entonces, les encantó la idea, pero dijeron, pues, que, o sea, nosotros no somos de mandar coches de oro por el mundo de gira, ¿no? Entonces, vamos a mandar el álbum de gira, ¿no? Entonces, también por decirlo así, de alguna forma, fue el precursor prácticamente, bueno, y posteriormente ya con otros trabajos en Magical Mystery Tour, pues la gira de mandar videos a Estados Unidos que los presenten y después dar paso a cosas como MTV, ¿no? O sea, que ya el artista no se presentaba en persona, sino que mandaba su material, mandaba videos. Y bueno, creo que esto también es una semilla de todo lo que se vino después, ¿no? De prácticamente a lo que tenemos hoy, streaming, YouTube, ¿no? De ahí parte prácticamente una importante semilla, ¿no? Y pues nada, yo les agradezco este tiempo. Me encantaría quedarme todas las horas, como dicen, hasta las 12, pero tengo que irme. Entonces, gracias, Oscar, por moderar. Me dio mucho gusto verlos a todos y pues que terminen de aprender mucho. Yo aprendí demasiado también. Muchas gracias, Gracias, Aldo. Gracias, Aldo. Gracias. Bueno, entonces, pues continuando con estas discusiones que teníamos, Emilio, adelante, por favor. Por favor, ya no puedo contener más la nerdez que traigo. Ya es demasiado. A ver, eso que dice Juan Carlos de las letras impresas atrás, sí, efectivamente fue el primer disco que lo hizo. Y algo curioso es que antes las casas discográficas tenían un ingreso extra por vender las letras. O sea, vendían los libros, bueno, no sé qué tan gruesos podrían ser los libros, pero libritos con las letras, ¿no? Entonces, esto igual fue un parteaguas. De hecho, esto fue como propuesta de Paul de, oye, ponlas atrás. Y sí, pegó. ¿Y qué tan pegó que ahorita ya es un estándar? Que no es como pero no trae las letras impresas. No, siempre. Y hablando de CD, porque ahorita ya Spotify, pues no. Pero hablando de CD, pues todos traían el librito adentro y traían las letras. Spotify ya trae sus letras también. Ahí le picas y te sale la letra. Incluso Spotify, exacto. Entonces, pues sí. Y otra cosa que quiero rescatar de lo que dijo Juan Carlos es Penny Lane, Magical Mystery Tour. ¿Por qué es importante hablar de esas dos cosas que no tienen mucho que ver con el Sgt. Pepper's o no directamente? Y voy a proceder a irme en descontrol porque hice una presentación al respecto, obviamente. No podían esperar menos, claro que la hice. Y entonces, a mí me gusta plantear estos dos álbumes, el Magical Mystery y el Sgt. Pepper's, como álbumes hermanos. ¿Por qué? Justamente, hablando de fechas, porque es importante hablar de fechas, tenemos que Penny Lane y Strawberry Fields Forever salieron en febrero del 67. Todo esto ocurre en el 67. Entonces salieron en febrero del 67 como sencillos y luego se incluyeron hasta noviembre del 67 ya dentro del álbum, pero realmente, adentro de Magical Mystery Tour, pero realmente iban a ir en el Sgt. Pepper's. Entonces, aquí como que hay una jugarreta de fechas, pero realmente se siente la esencia del Sgt. Pepper's en Penny Lane y en Strawberry Fields. Y la verdad es que después de escuchar tanto el Sgt. Pepper's y luego el Magical Mystery Tour, es que el Magical Mystery Tour es la parte 2 del Sgt. Pepper's. O sea, número 1 es un álbum chiquito y número 2 es que es la parte 2 simplemente. O sea, por puro papeleo, si así lo queremos ver, son dos álbumes diferentes porque perfectamente podrían ser uno solo. Y voy a sustentar esto diciendo que justamente comparten estas canciones. O sea, comparten estas canciones que realmente iban al Sgt. Pepper's y que terminaron en el Magical Mystery Tour. Y justamente, bueno, este es como un esquema así como de líneas. Este signo de interrogación en medio, de forma cronológica, sale el Sgt. Pepper's en mayo. Y luego en julio hay esta transmisión mundial, que es la primera transmisión a nivel mundial de forma satelital, en la que cantan All You Need Is Love. Esta épica canción de amor y de super psicodelia y de amor y paz y no a la guerra. Pero cómo es que se vinculan y cómo es que está este puente entre el sencillo de Penny Lane, Strawberry Fields Forever, Sgt. Pepper y luego el Magical Mystery Tour. ¿Y por qué todo el año 67 está vinculado? Justamente por este movimiento de la contracultura hippie.
y justamente por hagamos el amor y la paz y no la guerra. Y es importante porque esta canción de All You Need Is Love es su respuesta a esto. Y All You Need Is Love no vino en el Sgt. Pepper's, pero es lo mismo que el Sgt. Pepper's. Y al ser lo mismo que el Sgt. Pepper's, pues también el Magical Mystery Tour es lo mismo. Entonces, creo que esto es algo importante para la gente que se quiere meter a escuchar los Beatles. El Sgt. Pepper's no se acaba en el Sgt. Pepper's, ni empieza en el Sgt. Pepper's. Empieza desde los sencillos de Penny Lane, que tienen esta idea infantil, si así lo queremos ver, que tienen esta idea súper psicodélica con Strawberry Fields Forever, y termina al final de Magical Mystery Tour. Y entonces, no sé, esta es como mi tesis de carrera, ya decidido. Con esto me voy a graduar. Como datos curiosos, quiero agregar que en este performance de All You Need Is Love había varios invitados famosos. Mi verdadero papá, Eric Clapton, estaba ahí. También estaban Keith Richards y Mick Jagger, que pues dos grandes personajes de los Rolling Stones. Y justamente aquí quiero tocar otro punto que igual están tocando hace rato, de esta respuesta entre grupos de propuestas musicales, el Pet Sounds, que es como la respuesta al Rubber Soul, y entonces luego el Sgt. Pepper's es una respuesta al Pet Sounds, sí, efectivamente. Pero aquí hay un dato curioso con los Stones, aquí lo voy a hacer un poquito grande, para que se vea más, es que este disco de los Stones, que es Your Satanic Majesty's Request, creo que se llama, es respuesta al Sgt. Pepper's y tiene a los integrantes de los Beatles, obviamente tiene a los Beatles adentro del álbum. ¿Por qué? Porque en el Sgt. Pepper's está como este easter egg de esta muñeca que tiene un suéter y justamente dice The Rolling Stones, ¿no? Entonces, como este jugueteo tanto en las portadas como en el contenido musical, no sé, se me hace muy interesante, se me hace un dato muy, muy curioso, que pudo haber sido una buena pregunta, pero pues ya no lo fue. Entonces, ya, perdón, tenía que sacarlo, ya lo saqué. No, fíjate que eso sí es cierto y tiene que ver un poco con lo que comentábamos anteriormente. Antes, hay un dato aquí que es importante. Los Beatles sacaban singles cada 3 meses. Desde 1962, octubre del 62, hasta 1966, los Beatles tenían acostumbrados a sus fans que cada 3 meses salía algo nuevo de los Beatles, ¿no? Un single nuevo, un nuevo LP, 2 LPs por año y singles cada 3 meses. Ese era el ritmo, ¿no? de la banda. En finales del 66, los Beatles terminan hartos ya de la última gira que hicieron, donde casi los linchan en Filipinas, donde Lennon declaró que eran más populares que Jesucristo, y ya los amenazaban de muerte en el sur profundo de los Estados Unidos, y en Japón causaron furor porque tocaron en el Budokan, y bueno, eso era como sacrilegio en esa época. Ya después hasta Ozzy Osbourne tocó en el Budokan. Pero bueno, el caso es que en el 66 los Beatles terminan hartos y se van cada uno por su lado, y se empieza a rumorear que los Beatles ya se separaron, que ya se acabó la banda, que ya no tienen ideas, y pasa un periodo largo de silencio donde los Beatles no sacan absolutamente nada, y era porque estaban metidos en el estudio cocinando el Sgt. Pepper's. Y entonces llega el manager de los Beatles y les dice: chicos, tienen que sacar algo, no sé cómo le hagan, pero tienen que sacar algo, ya es demasiado silencio. Y entonces deciden sacar pues lo que tenían ya cocinado, que era Penny Lane y Strawberry Fields Forever, que la sacan, y por esa razón ya no van a quedar en el álbum Sgt. Pepper's, porque ellos tenían la política de que lo que salía como single ya no formaba parte del álbum. Más adelante George Martin dice que esa fue una de las peores decisiones que tomaron como banda, ¿no? El haber sacado esas 2 rolas y que ya no formaran parte del disco Sgt. Pepper's fue algo pues un error, ¿no? Porque justamente el concepto del disco Sgt. Pepper's iba muy en el rollo de esta psicodelia infantil, este surrealismo, esta fantasía y todo ese rollo, ¿no? De hecho, la canción Strawberry Fields siempre yo la he interpretado como que es Lennon invitándote. Strawberry Fields es una metáfora de mi mundo infantil, ¿no? Let me take you down, because I'm going to Strawberry Fields, where nothing is real, donde no hay problemas, donde puedes escapar del mundo real, de la guerra, del racismo, de todo lo que está pasando en estos momentos. Acompáñame a Strawberry Fields, que es este mundo infantil de la fantasía infantil, ¿no? De la psicodelia. Y bueno, estas 2 canciones, por cierto, tuvieron un videoclip, ¿no? Que ya lo mencionabas.
Ok, y eso me da paso, entonces, Juan Carlos, a aventar otra de mis provocaciones así, ¿no? Nomás así para hacer que la fiesta, ¿no? Tenga así como que otro, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos en una canción icónica que viene, o desde mi punto de vista muy icónica, que viene en Sgt. Pepper's, que es A Day in a Life, ¿no? Y para mí es una canción realmente, digamos, de una ruptura muy fuerte con la tradición del rock tradicional, valga la redundancia, ¿no? Y es una canción demasiado refinada en términos de concepción. No, pero no tanto en su letra y todo eso, sino en su estructura y todo eso. Y de aquí se desprende esta provocación. Podrían, o sea, le hemos dado crédito a los 4 integrantes y hemos sobrevalorado quizá su contribución y hemos, en detrimento de una mente maestra que se llama George Martin, que era el único capaz en el sentido no solamente de idear, sino me refiero de ejecutar, ¿no? Arreglos para los que hemos visto, o sea, o al menos eso creo yo, porque los trabajos posteriores de cada uno de los Beatles, ¿no? Nunca han llegado a este nivel de sofisticación, desde mi punto de vista, que tuvo, por ejemplo, Sgt. Pepper, Revolver, etc. Entonces, la provocación creo que se ha hecho varias veces, ¿no? Pero yo lo pondré aquí. Podría haber sido este disco, si no hubiera las escuchas de George Martin, que no solamente, o sea, que conocía ya de por sí, digamos, las tendencias de la música vanguardista de Stockhausen, por ejemplo, que por cierto sale en la portada del disco, ¿no? O de la música de Ravi Shankar, o sea, me refiero que él sí era una persona como muy culta y bien preparada. No digo que los Beatles no tengan mérito, pero ¿cuál sería su postura sobre George Martin? El quinto Beatle que le llaman, ¿no? Dale, César. César como que quiere levantar. César, ajá, levantó su manita. Sí. Es que realmente sí, George Martin es para los Beatles como el quinto Beatle. Hay como 10 quintos Beatles, pero el verdadero quinto Beatle es George Martin. Inclusive en A Day in Life, tal cual, la canción es separada como una parte de John y una parte de Paul. Son las canciones que se juntan. Y Paul tenía un capricho, si no me equivoco, que queda 90 músicos, una banda de 90 músicos para la canción. Pero pues para ese momento era algo imposible, súper imposible. Entonces lo que hace George es grabar nada más una banda pequeña y la reproduce para que formara como ese ambiente que fuera una banda gigantesca. Y se siente en esa parte del álbum. Cuando explota la primera canción para el cambio, se siente como la banda te pega por completo. De hecho, si no me equivoco, venía trabajando en esa época, que estuvieron separados antes de llegar a Sgt. Pepper's. Paul y George estuvieron trabajando en una película, si no me equivoco, en una banda sonora de una película, en la cual incluyeron mucho este concepto de bandas filarmónicas. Tal cual, hay un video de George explicando más o menos cómo desarrolló el álbum, y entiendes por qué realmente es importante en la banda, porque todo lo que incluyó, todo lo que quería John quería más exposición en la voz, por ejemplo, porque tal cual John no tiene una voz pues, muy, muy fuerte, ¿no? Muy impactante. Y lo que hizo George, pensando en qué podía hacer realmente, fue una técnica que realmente no entendí muy bien, que es un poco complicado para mi nivel de IMI, pero más o menos entiendo que es como copiar el track, regrabarlo y montarlo para que dé esta potencia que da la voz. Sin George hubiera sido una banda muy diferente y tal vez ni siquiera había pegado tanto como pegó. La verdad, tiene razón, Oscar. Fíjate que ahí... perdón, Emilio, adelante. No, dale, Juan Carlos, dale. Bueno, ese es un tema siempre que se habla de los Beatles y de la genialidad musical de los Beatles y todo, pues siempre se habla de George Martin
e incluso muchas veces se ha llegado a decir que los Beatles eran una especie de impostores musicales y que el verdaderamente genio ahí era George Martin, ¿no? Sin embargo, también se ha escrito mucho y incluso el mismo George Martin ha dicho en muchos de sus libros y entrevistas, dice, no, bueno, yo realmente mi contribución estaba en el nivel de los arreglos. Digo que no es nada menor, ¿no? O sea, la cuestión de los arreglos y la producción musical. Dice, pero ellos llegaban ya con las canciones, ya con las letras, que ahí sí George Martin no tuvo nada que ver con las letras, con las melodías, con las armonías. Digamos que eso todo era ya la base con lo que llegaban los Beatles, ¿no? Por ejemplo, pongamos por ejemplo una canción, Eleanor Rigby, ¿no? De Paul McCartney. O sea, Paul llega ya con la melodía, con la letra, con los acordes, ¿no? E incluso con la idea, porque muchas veces las ideas eran de los Beatles, solamente que usaban a George Martin como una especie de traductor musical, ¿no? Entonces llega y le dice, quiero cuerdas. Muchas veces las instrucciones eran muy abstractas, ¿no? Quiero cuerdas y quiero que las cuerdas suenen realmente penetrantes. No quiero vibrato. Bueno, ni siquiera creo que le haya dicho vibrato, ¿no? Porque eso ya es un término muy técnico. Que no suenen melosas, ¿no? Y entonces George Martin es el que idea, a partir de las armonías y de la melodía de Paul, idea meter un octeto de cuerdas, ¿no? O un doble cuarteto de cuerdas que suene muy staccato, con arcadas muy cerca del arco y cosas así, ¿no? Pero muchas veces realmente, o sea, realmente sí, no, yo no diría que George Martin es el genio realmente, ¿no? Porque las letras, las armonías, las melodías, pues son real, y muchas veces las ideas mismas son de los Beatles, y George Martin era más una especie como de traductor ahí. Está también, por ejemplo, la anécdota de Penny Lane, ¿no? Donde Paul McCartney ve en televisión un performance del segundo concierto de Brandenburgo de Bach, y entonces ve la trompeta piccolo y llega con George Martin y le dice, quiero esto en la canción Penny Lane. Y entonces George Martin contacta al músico, al que conocía muy bien, un músico muy importante de la Sinfónica de la BBC, creo, y lo trae, pero no hay partitura, ¿no? Lo cual, de hecho, era una especie de grosería, ¿no? Tú contratas un músico y el músico llega y espera que por lo menos esté la partitura. Y entonces cuentan esta anécdota de cómo este músico se tuvo que chutar ahí como 2 horas en las que Paul tarareaba la melodía del solo de trompeta piccolo, y George Martin tomaba ahora sí que el dictado de eso, y al final quedó esto. Y George Martin en una entrevista dice, sinceramente, si yo hubiera tenido que elegir las notas del solo de trompeta piccolo de Penny Lane, nunca hubiera elegido tan buenas notas como eligió Paul. Ese tipo de cosas, ¿no? Digamos. Entonces, y bueno, George Martin ciertamente un genio total, pero también, por ejemplo, los ingenieros de sonido. Porque muchas veces los que también daban la pauta eran Jeff Emerick, por ejemplo, el ingeniero de sonido, y Ken Scott, que era otro cuate. Ese cuate fue el que inventó el ADT, al que hacía referencia César, ¿no? El Automatic Double Tracking. Lennon siempre quería hacer double track de su voz, pero al principio era manual. O sea, bueno, digamos que tenías que cantar la misma línea 2 veces, lo cual obviamente era difícil, es complicado y además era más tiempo de estudio. Entonces Ken Scott inventa el ADT, Automatic Double Tracking. Lennon solamente canta una vez y automáticamente se genera una doble pista idéntica que le da más cuerpo a la voz, ¿no? Y muchos trucos así que muchas veces ni siquiera llegaron a George Martin, sino que se quedaron al nivel de los ingenieros de sonido, ¿no? Cuando Lennon le dice a George Martin y a Jeff Emerick, quiero sonar como el Dalai Lama cantando desde la cima de una montaña, en la canción Tomorrow Never Knows, pues ahí es más bien Jeff Emerick el que se le ocurre pasar la voz de Lennon a través del altavoz Leslie, del órgano Hammond, y crear ese sonido rotatorio, muy psicodélico, pero es Jeff Emerick. Pero George Martin, y hay otra anécdota, perdón, ya estoy aquí monopolizando, ya la última, donde, por ejemplo, en la canción She's Leaving Home, precisamente del álbum Sgt. Pepper's, Paul McCartney escribe, justamente ese es un buen ejemplo de canción literaria, ¿no? She's Leaving Home es una historia de esta chica que se va de casa. Y dice, quiero un acompañamiento de cuerdas, ¿no? Violonchelo, violines, viola y arpa. O sea, específicamente eso es lo que quiere McCartney. Y va y busca a George Martin
y le dice, quiero que me hagas el arreglo de cuerdas para la canción She's Living Home. Y en ese momento George Martin está ocupado produciendo otra banda, y entonces McCartney, simplemente para hacerle saber, así en mala onda incluso, a George Martin que no es indispensable, se va con Mike Lender, que era otro, pues igual, arreglista, compositor, músico importante, y le pide que él haga el arreglo. Y ese arreglo lo termina escribiendo Mike Lender, aunque ya al grabarlo, el que dirigió a la pequeña orquesta de cámara fue George Martin, ¿no? Lo cual George Martin siempre ha dicho, eso me dolió gacho, ¿no? O sea, que me haya hecho esto, pero es la manera de Paul de decirle, no eres indispensable, o sea, eres importante, mas no eres la clave de nuestro éxito. Pero ciertamente, pues sí, George Martin es un cuate importantísimo ahí, ¿no? Para mí, no sé cómo lo vean, es como un ejercicio de inteligencia colectiva. Creo que los Beatles tuvieron como un gran equipo en varios sentidos, ¿no? En el productor, en el ingeniero de audio, ellos mismos complementándose como entre sus letras, entre sus arreglos, entre todo. Entonces, creo que no es el genio de, o sea, y que los Beatles fueran como los Puppets, pero tampoco es que sin él hubieran podido lograr lo que lograron. No sé, me parece que fue un equipo. Esa sería mi opinión. Yo no podría irme por uno o el otro. Muchas gracias, Gaby. Flavio. Sí, justo ahí Gaby me ganó las palabras del comercial que luego vamos ahí predicando a lo largo de la carrera, sobre todo en los últimos semestres, y ahí por los que me están escuchando, hay que ponerse el sombrero del papel que estás jugando en el momento. O sea, usted, obviamente, pues aquí, Emilio, César, van a tener la oportunidad de jugar con diferentes papeles, de diferentes proyectos. Pero precisamente esa fue la clave de eso, donde están bien separados los roles, donde realmente todos jugaron su mejor papel y donde creo que pues también tienes que tener a los mejores en el lugar. O sea, esa es una así, sin duda. Suena muy cliché y sí, pero pues esto se traduce a cualquier otro dominio donde tienes que hacer el mejor equipo y no, a veces no nada más los más talentosos, sino los que saben trabajar mejor en conjunto y los encuentran las soluciones a los problemas. Estos temas de semántica, pues nos persiguen mucho también, por ejemplo, en diferentes temas de investigación, y pues, lo decía Juan Carlos, quiero que suene como si, ponle la descripción que tú quieras, o sea, ¿cómo rayos lo traduces a una estación de trabajo, o a una cinta, a una consola? O sea, ese es uno de los papeles más importantes, yo creo que realmente de esta comunicación del lenguaje, de los que hablan un idioma y los que hablan otro, que especialmente no siempre son, pues no existe un traductor, músico, ingeniero de audio, o sea, no existe un diccionario traductor que te diga esas cosas, que a veces son, son adjetivos, palabras, como decía yo, cuestiones semánticas, lo que definen si se logra el objetivo o no. Pero creo que el éxito sí radica en que todos jugaron su papel, todos jugaban la posición que tenían que jugar, pero como también, obviamente, pues los Beatles ya llegaban como con la idea, pero ahí por un lado a veces donde creo que la industria a veces luego es muy injusta con la gente que está detrás, porque casi siempre luego nada, el que brilla es el que sale en la portada, o bueno, o si es que salen en la portada, ¿no? Pero como es este caso, ¿no? Pero donde hay veces muchos de los nombres que luego aparecen ahí en el librito, en las letras chiquitas, y cuando había libritos, porque ahora quién sabe dónde ponen esos créditos, son los que ayudan a que la magia suceda en un nivel, o a veces más, a veces menos. Y a veces ya no sé, a veces es gente muy sacrificada, muy golpeada y no muchas veces bien reconocida. Entonces, pero bueno, sí coincido con que creo que todos jugaron. O sea, tendrían que volverse a dar la misma combinación de todas esas piezas para volver a tener un resultado como lo que fue el Beatles. Bueno, a ver, sobre lo que acaba de decir Gaby y Flavio, va otra provocación. Venga, ya. No, Súbele, Oscar, súbele. Provocación, ya para ir dándole forma a esto y cerrando, vamos con la última pregunta de la trivia, antes de cerrar con esta provocación, porque si no, sí nos vamos a quedar aquí hasta la medianoche. Al after. ¿No hay after?
Vámonos, no, ya me llevé regaño, ya me dijeron, no, es que la pusiste muy difícil. Si fuera clase en ECOAS ya me hubiesen reprobado. Entonces, pero ya hay dos personas que la contestaron bien, entonces vamos con la tercera pregunta, le bajé de nivel. Igual les voy a decir la que les tenía propuesta porque para que se la lleven de tarea esos Beatlemaníacos de corazón. Pero la pregunta que sí va, esta es la pregunta que sí cuenta para esta trivia concurso para que se lleven un premio de Textor, es ¿cuál es la única canción escrita por George Harrison? De este álbum, obviamente. Facilísima. Está Ahí, muy fácil, está muy fácil. ¿qué pasó? Que le bajaste mucho, Gil. Le bajé. Sí, Facilísimo. Les cuento cuál era la pregunta. La tercera, la que era nivel Beatlemaníaco, era de todos los personajes de la portada, ¿cuántos de ellos siguen con vida? ese No, es eso muy sí está. difícil. Llévensela de tarea, llévensela ahí para reflexionar. A ver, yo cuando hice esta investigación, porque obviamente yo tampoco sé esto antes de hacer esta investigación, pero a mí me sorprendió mucho, pues, el paso del tiempo, ¿no? Oye, Gil, Dígame. justamente hablando de los personajes, todos son como una recopilación de los personajes que cada quien quería, de los cuatro, ¿no? Entonces, algunos los escogió Paul, algunos otros Ringo, etcétera, ¿no? Hay otra pregunta, que es la que yo te tenía propuesta, que no va a contar, aclaro, pero nada más como idea. Había dos personajes que había escogido específicamente John Lennon, que quería poner en la portada, pero que dijeron, no los podemos poner porque son muy controversiales. Pasarse, sí, era pasarse realmente. Esa Ajá, me la ahí encontré. está. Sí. ¿Eh? Me la encontré en mi investigación y sí, es buena Ajá. pregunta. De Ahí hecho, está. Si alguien creo se que la eran sabe. tres. A ver, Creo a que eran ver. tres. A ver, Pero uno ¿cuál de es, Paul, ¿no? Eran tres, uno estaba Eran bien. tres, ¿No? Eran tres, ¿no? Sí. ¿cuáles eran los tres? efectivamente. A ver, si no me recuerdo, era Hitler, Ajá, era Mahatma Gandhi, ok. y el tercero estoy entre... No. Yo me sé el otro, no me sabía Mahatma Gandhi. Jesus Christ. Ah, Jesucristo, sí es cierto. Se me olvidó. Jesus. Efectivamente. Sí, que ahí dada la cercanía del conflicto, bueno, la polémica enorme del... Somos más famosos que Jesucristo. Exacto. Iba a ser Sí, terrible. ajá. Bueno, idea. va la polémica para que cerremos. Ha sido muy divertido estar hoy aquí discutiendo sobre los Beatles, pero en algún momento tenemos que cerrar y terminar. Exacto. Bueno, la polémica tiene que partir de esto. Gaby y Flavio sostienen, ¿no?, que una inteligencia colectiva, ¿no?, que dio como resultado los Beatles, ¿no? Específicamente Flavio dijo que cada uno supo jugar su papel, ¿no? Bueno, mi provocación para irnos, ¿no?, esta noche es, ¿cuál fue el papel de Ringo Starr? Pobre Ringo. Me siento personalmente ofendido porque yo quería ver a Ringo estar en octubre del 20 y ve, ya no lo vi. Pero Y bueno, pandemia. Pandemia. no sé, o sea, ¿creen que él hubiera podido ser suplido por cualquier otro y de todas maneras hubieran sido los Beatles o no? Porque digo, por ejemplo, ¿cuál fue su aportación en este disco específicamente? Pues era muy amigo. Era Ringo. Lo quería, nada más. El apoyo moral, dice César. Sí, que sea grupo. Bueno, ahí fíjate que también se ha escrito mucho en torno a ese rollo, ¿no? Porque se ha hablado mucho de que Ringo era prescindible completamente. Yo creo que no, porque yo creo que Ringo sí aportó mucho, mucho del sonido Beatle. Pero fíjate que específicamente en el álbum Sgt. Pepper's, el mismo Ringo lo ha dicho, que es el álbum que menos le gustó de la banda, ¿no? Porque dice, las sesiones eran interminables, o sea, dice, de hecho recuerdo que durante esas sesiones, pues yo grababa la pista de base y después eran horas y horas y horas de estar ahí, incluso dice, aprendí a jugar ajedrez durante esas sesiones. O sea, realmente para Ringo sí fue algo muy tedioso esas sesiones de Sgt. Pepper's. Y bueno, yo creo que, como dije, ¿no? O sea, yo creo que Ringo sí es una pieza clave en el sonido Beatle,
¿no? Y en el carisma Beatle también, la personalidad de los Beatles mucho viene de Ringo, ¿no? Que de hecho en esa época era uno de los más populares, y tú ves las fotos así de las fans y todo, siempre hay carteles que dicen Ringo, I love you y no sé qué. Era muy, muy carismático en ese sentido. Pero sí, específicamente este disco, él mismo ha dicho, ¿no? Que se aburrió mucho en este disco. Pues muy bien. Yo creo que ha quedado clarísimo, ¿no? Que ustedes son unos verdaderos Beatlemaníacos, ¿no? Y que saben muchísimo al respecto. Ya ha quedado también en claro nuestra ignorancia consciente y decidida al respecto, pero por eso es tan bueno tenerlos a ustedes, ¿no? En estos espacios, porque pues uno no lo sabe todo, uno no lo sabe ni puede saberlo todo, y es bueno recurrir a la gente que sí sabe y que sí nos puede dar un punto de vista como expertos muy distinto a lo que nosotros podríamos dar. Les quiero dar agradecer a todos ustedes su participación el día de hoy, ¿no? Emilio, César, ¿no? Gracias. Esperamos que su presencia hoy en este espacio anime a otras personas también a venir. Es un espacio que no puede estar abierto para todos, en el sentido de que no todos pueden entrar al mismo tiempo, pero sí todos pueden venir, ¿no? En algún momento. Nosotros hemos propuesto algunos discos, ¿no? Que creemos que pueden ser interesantes para ustedes como alumnos, pero por supuesto también podríamos estar abiertos a las sugerencias. Para este semestre, bueno, ya tenemos los discos, pero para sesiones que vendrán, podríamos cambiar de género y de pronto, no sé, hablar de géneros más cercanos a no, que les parezcan interesantes. Pero bueno, esta es una invitación a través de César y Emilio para poder venir a estas sesiones de Historias de un LP. Y Juan Carlos, bueno, ya no está Aldo, pero Juan Carlos, ha sido un placer tenerte. Eres una persona que sabe muchísimo de estos temas, además los haces muy amenos, ¿no? Siempre presumo que cuando me preguntaron un buen profe para el TEC, dije Juan Carlos, y no me equivoqué. Me siento orgulloso por eso. No, hombre, muchas gracias, de verdad, Oscar, y gracias por la invitación, de verdad que un agasajo. Y como bien dices, aquí todos aprendemos realmente, eso es algo padre, que exista esta dinámica de interacción, ¿no? Entre nosotros. Así es, y bueno, seguiremos invitándote las veces que tú quieras. Y bueno, Gaby, Flavio, Rodrigo, pues muchas gracias. No nos vamos sin antes decir quiénes son los tremendísimos ganadores. Bueno, el ganador de nuestra trivia tan esperada, si es que ya lo tenemos. Claro que sí, ya aquí anda. Yo también quiero conocer las respuestas, sí. Ah, sí, claro. Rápidamente las respuestas para que sepan que no hubo ahí chanchullo. ¿Qué personaje mexicano fue invitado a aparecer en la portada del álbum? Fue Tintán. No llegó, prefirió hacer el doblaje de una película aquí en México. Y incluso hay una historia de que mandó un árbol. No me sé la historia completa, pero fue Tintán exactamente la respuesta de la primera pregunta. La segunda respuesta de la pregunta, ¿qué canción del álbum en sus primeras ediciones impresas de Estados Unidos venía mal escrita? Es With a Little Help from My Friends. Estaba mal escrita porque omitieron la primera palabra que era with y se quedó como A Little Help from My Friends. Entonces sí estaba difícil, más no imposible. Y la respuesta de la tercera, que ya fue más fácil, muchos la contestaron a los pocos segundos de haberla mencionado, es ¿cuál es la única canción escrita por George Harrison? La respuesta es Within You, Without You. Entonces, la persona que contestó las tres preguntas de forma correcta y fue el primero fue nuestro compañero Ángel Cantoral. Muchas felicidades. Ángel, ya le vamos a hacer uno de cliente frecuente. ¿Otra vez? Exacto. Él contaba la otra pregunta. Le vamos a dar membresía de cliente frecuente en la Textor o algo. Oigan, y pues que no olviden que la próxima sesión va a ser el 13 de abril, el martes 13 de abril, y vamos con el Mother's Milk de los Chili Peppers. Sí, un buen disco de nuestra Chepo Cach, ¿no? A ese ya Gaby ya podía poner ese disco, ya no no era tan chiquita. Bueno,
quiero decir que a mí siempre me dejaron poner discos. Yo creo que más bien tú los rompías, ¿no? Seguro. Mis manos de estómago era así como... Porque hasta la fecha tengo facilidad para romper cosas. Entonces, sí, seguro era eso. Pero Mamá, bueno. papá, perdón. Oye, fíjate que en algún momento estaría padre meter también el disco del Circo, de la Maldita Vecindad. Y Los Sí, Hijos del Quinto Patio, que de hecho falleció apenas. Falleció Sax el fin de semana. Sí, bueno, yo de eso podría hablar bastante, porque, bueno, a mí me tocó todo ese movimiento. De hecho, había en aquel antes una radiodifusora que fue de las primeras en pasar rock mexicano, y quien le puso el nombre a ese programa en el que yo participé algún ratito fue justamente Pacho de la Maldita Vecindad. Se llamaba Sonidos del Silencio, por un libro que él escribió que se llamaba así, Sonidos del Silencio. En fin, sí, vamos a voltear próximamente y a petición del buen Juan Carlos, vamos a hacer rock mexicano. Si es que eso Ese puede ser nuestro siguiente ciclo. Exactamente. Aunque recuerden que yo siempre he sostenido que no existe rock mexicano, sino cumbia gótica. La cumbia. No quiero saber por qué, pero bueno, luego me lo contaré. Emilio, cuéntanos. Que ahí Flavio también tenía la propuesta de meter un poco de electrónica y sobre todo ahorita con el hype de la separación de Daft Punk. Entonces, por ahí Flavio también podría aportar mucho. Y justo para sumar a la polémica, la música electrónica ha vivido precisamente de bateristas. O sea, entonces precisamente ¿qué banda, grupo y todo ha brillado excesivamente por sus bateristas? Entonces obviamente pues la música electrónica encontró refugio en que no necesitas un baterista. Entonces ahí esa es otra posibilidad, otro ciclo, no necesariamente, o sea, con tintes electrónicos, desde cosas comerciales a underground. Entonces, me gusta ese nombre, con tintes electrónicos. Sí, porque así podemos abordar de muchos colores. No necesitas un baterista, pero compensan por otros lados también. O sea, se balancea la onda. Claro, así es. Claro. Bueno, me parece que ideas hay muchas. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, pero de verdad que queremos ir logrando todas estas ideas. Mi sueño es que un día esto pueda ser presencial y que entonces podamos poner los discos, ¿no? Y mira, escucha esta rola y mira, escucha la otra. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr, ¿sí? Y no hay mucho tiempo, así que hay que mantener la esperanza. Y bueno, pues fue un gusto haberlos tenido este día. Nos vemos la próxima. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos y a todas. ¿Nos quedamos al after para la Guerra Fría o no sé, es otro momento? Sí. Claro que sí. Ya estamos afuera. Estamos fuera del aire. La parte 2. ¡Ey!